revisarlo nuevamente al terminar la clase, ¿no? Bienvenidos a todos ustedes, a cada uno, a la sesión de la asignatura de razonamiento verbal. Quien les habla es el magíster Dani Galú Vargas Chávez. Y bueno, por invitación de la dirección de SENA de este año, voy a desarrollar con ustedes la asignatura de razonamiento verbal, ¿no? Bien, bueno, este sistema, esta plataforma por el cual nos hemos visto obligados a realizar las clases, no es muy nueva, tal vez para algunos lo sea, pero bueno, en nuestro país se viene aplicando desde hace ya un buen tiempo esto, desde el año 2000 inclusive, y en el mundo pues hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desarrollo de las clases virtuales son parte de nuestra formación académica. Yo les invito a que podamos poco a poco incursionar más en este mundo y aprender cómo debemos trabajar, ¿ya? Bueno, en principio sugerirles siempre entrar con vuestra cuenta institucional al desarrollo de las clases, ¿no? Porque cuando tú entras con otra cuenta, tu cuenta personal, por ejemplo, como acá me está pidiendo admisión Rebeca, cuando tú entras con otra cuenta, tu cuenta personal, esa que te has creado probablemente en Gmail o en otra, no te va a permitir ingresar, te va a decir, espera hasta que el hospedador te autorice el ingreso, ¿no? Eso sucede cuando tú ingresas con otra cuenta y no con la que es de la institución. ¿Cuál es esa de la institución? Esa que te han hecho crear cuando te estabas matriculando al instituto, ¿no? Al SENA, con tu DNI y la extensión de Gmail. Esa es tu cuenta institucional. Con esa tienes que ingresar a todas tus clases para que no tengas problemas de admisión, ¿no? Para que no estés demorándote en ese sentido. ¿Ya? Recomendación número uno. Acá, para no tener ese problema, por ejemplo, acá estoy teniendo a algunos estudiantes que me están pidiendo autorización. Entonces, para que no tengas ese problema, por favor, utiliza tu cuenta institucional. Otro aspecto que tengo que decirte es sobre la puntualidad, ¿no? La puntualidad. Nuestras clases arrancan a las 9:50. Se supone que tú debes ingresar 5 minutos antes o 10 minutos antes, ¿no? Al aula. No es necesario que te envíe un enlace, porque ahí he estado recibiendo algunos mensajes en el WhatsApp grupal que decían, profesor, envíeme el enlace. No, el enlace está en tu aula virtual, ahí está el enlace. Simplemente tienes que entrar a tu aula virtual y hacer clic en el enlace y ya estás en la sala, ¿no? ¿Ya? 5 minutos para terminar mi exposición. Voy a mostrarles cómo manejar el aula virtual, ¿no? Este primer día, bueno, ya la anterior semana se habló un poco de esto, pero entiendo que muchos de ustedes no han podido ingresar, recién lo están haciendo ahora, por eso es que estamos haciendo esta pequeña introducción, ¿no? ¿Ya? Eso por una parte. Entonces, ingresar con vuestra cuenta institucional y luego ingresar puntuales. Hay que mirar el horario también lo he compartido por el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es exclusivo, por favor, para razonamiento verbal, no es para otras cosas, ¿ya? No es para subir cadenas de mensajes, que son muy bonitos en cierta forma, pero no es parte de nuestro grupo de WhatsApp de la asignatura, ¿ya? Todo lo que es RV ahí. Preguntas sobre RV, horario de RV, enlace de RV, genial. Pero otras cosas no. Tampoco suban otros horarios. Algunos piden horario de inicial. No, no, no. Eso no. RV, el lenguaje ahí es RV, no otra cosa. Para que no confundamos, ¿no? Algunos estudiantes, por ejemplo, me pedían ayer un horario y alguien amablemente, claro que sí, subió el horario de inicial
y hubo una confusión. Por fin, ¿cuál es el horario? Me decían, ¿no? Entonces, para no confundir eso, nuestro WhatsApp es exclusivamente de RV, ¿ya? Ahora, otro aspecto para trabajar en nuestra aula virtual antes de empezar con la disertación del tema está el hecho de tu participación activa. Significa que tú tienes dos canales para poder comunicarte conmigo. ¿Ah? ¿Cuáles son esos dos canales? Es el chat, ahí en el lado derecho tienes un chat de tu pantalla, puedes hacerlo, escribir ahí, yo voy a estar viéndolo siempre. Y el otro canal es el audio, ¿no? Si tienes un micrófono o un hands-free, vamos, utiliza. De manera que esto no va a ser una suerte de monólogo, ¿no? O sea, a veces el docente hace su monólogo, ¿no? Es decir, habla solo, habla y habla y habla y después no hay participación, no. La idea es que tú participes, ¿no? Y bueno, estemos ahí siempre conversando activamente. Em, la metodología que voy a tratar de aplicar en el desarrollo de mis clases es una metodología inversa, ¿no? Ya la anterior semana también se explicó eso, muchos de ustedes no estaban, lo explico brevemente ahora para que lo aprendamos, ¿no? La metodología inversa es aquella que invierte, ¿no? La sesión típica de un docente o una docente, ¿no? En la cual, pues, el docente o la docente, pues, iba a dictar sus clases, ¿no? Él era el ente conocedor y, bueno, asistía a sus clases en la pizarra y bueno, el estudiante, también responsable, iba, pues, con toda la predisposición del mundo a aprender con su cuaderno, con sus lapiceros, con sus libros, ¿no? Y escuchaba al docente, anotaba todo eso y se iba a su casa y estudiaba, ¿no? Esa es la metodología tradicional. Ahora, en el sistema virtual, en el e-learning, ¿no? Lo cual estamos haciendo ahora, eso tiene que cambiar porque no es posible que el docente empiece a dictar conceptos, ¿no? ¿Te imaginas estar sentado ahí una hora o 2 horas escuchando conceptos y conceptos y tú anotando y anotando? Te aburres. Déjame decirte que te aburres. Tengo experiencia trabajando en este entorno e-learning, dicto clases en universidades y bueno, estoy haciendo una maestría en e-learning y sé, por eso te comento esto. Entonces, la metodología inversa consiste en que ahora tú, como estudiante, tu obligación ahora va a ser que tú tienes que estudiar, leer el tema antes de entrar a clases. De manera que en clases lo que vamos a hacer simplemente es hacer feedback. ¿Y qué es un feedback? Es una retroalimentación. Conversar algunos temas que tal vez han quedado un poquito sueltos, no has entendido, necesitas aclaración, ejercicios, práctica. Eso es lo que vamos a hacer en la clase. De manera que tú no te aburres, no estés cansado, porque no es lo mismo, ¿no? Hay que acostumbrar. Para hacer eso, obviamente, tienes que leer el tema antes. Entonces, todos los materiales que yo voy a compartir a través del aula están en tu plataforma virtual. Es más, la presentación que yo voy a darte ahora también está en tu plataforma virtual. Entonces, yo te recomiendo que lo leas, ¿no? Te bajes esa plataforma, lo analices, amplíes un poco más, prepares preguntas, ¿no? Curiosidades que tengas por ahí. Y en la clase las resolvemos todos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la metodología inversa que se debe priorizar en este tipo de formación. ¿Ya? Ya no es una metodología tradicional. Eso por una parte. Seguidamente, dentro de los 10 primeros minutos de mi disertación, voy a compartir el código, ¿sí? El enlace para que tú puedas registrar tu asistencia a la clase, ¿no? Porque tengo entendido que el día de ayer hubo problemas con registrar vuestra asistencia, ¿no? A vuestras sesiones. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es compartir precisamente en el chat el enlace
Eso que estoy compartiéndote, ese enlace, por favor revisa en el chat. Es una nueva forma de registrar tu asistencia, porque el día de ayer, como vuelvo a repetir, hubo un colapso de información. Entonces, mira, y te envío el código. Significa que, a ver, esto lo voy a hacer por única y última vez, porque a partir del día de la siguiente clase ya yo en automático comparto el enlace y comparto el código. Entonces, mira, si tú ves mi pantalla, ¿sí? ¿Se ve mi pantalla? Confírmeme, por favor. Sí se ve, profe. Correcto. Si tú Sí, se haces, ve, profesor. muy bien, muy bien. Si tú haces clic en ese enlace, Profe, te una va a abrir, consulta, disculpe que le corte. ¿Ya vamos a sí, poner la dime. asistencia o a finales ya? Ahora mismo, cada vez que yo entre a mi clase, dentro de los 10 primeros minutos hago un poquito de introducción, un poquito de reflexión, y ahí mismo voy a compartir este enlace y un código. Entonces, ustedes lo registran, ¿no? No va a haber saturación porque esto es libre de esto, ¿no? Entonces, hacen clic en ese enlace y te abre esta ventana, ¿no? Lo que tienes que hacer ahí es poner tu DNI, tu Ya, nombre profe, gracias. completo, ¿ok? Y el código. ¿Cuál es ese código? El que te acabo de compartir en el chat. Listo. Luego eliges la asignatura razonamiento verbal y enviar. Ahí se acaba toda tu asistencia. Para que lo hagamos de una vez, ¿no? Yo entiendo que ayer sí hubo problemas, pues, ¿no? Con vuestra, con la asistencia, creo que colapsó el sistema, no sé. Pero esta va a ser así, ¿ya? Entonces, repito, a partir de ahora, dentro de los 10 primeros minutos, voy a compartir mi asistencia, la asistencia, y lo tienes que hacer, no te preocupes, con un código diferente. Sí, para todos ustedes. Ya, muy bien, listo, ya me alegra que lo estén haciendo de una vez. Muy bien, correcto. Muy bien, queridos estudiantes, Carmen, ahí está. A ver, ¿quién me ayuda a compartir? Carmen nos está pidiendo el código. A ver, nuevamente ayudamos a Carmen. Compartimos el enlace y luego el código, por favor, para vuestros compañeros. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Entonces, muy bien. Gracias, Alex. Gracias, Isabel. Ahí está Carmen, el código. Ya sabes dónde tienes que poner ese código. Aquí, ¿no? En esta ventana, ¿no? Ahí pones tu DNI, tu nombre, tu código de asistencia y la asignatura. Ya está. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a, seguidamente voy a compartir el material para el día de hoy. Ustedes son el grupo número 3, ¿sí? Tenemos clases los martes y los días viernes. En esta primera parte vamos a hacer un poquito de todo, vamos a conversar de todo. Y el día viernes también cerramos ya con actividades que les he preparado, que espero les gusten, muy significativas para todos ustedes. Bien, voy a compartir mi pantalla rápidamente del tema del día de hoy, ¿no? Mm, Muy bien, un momento. Ujú. Otra cosa que me olvidaba es recomendarles que por favor em, tengan apagados sus micrófonos, porque resulta que hay muchos estudiantes que se olvidan y dejan el micrófono abierto. Y eso pues evidencia dos cosas, ¿no? Primero, en primer lugar, que es peligroso, porque podemos escuchar cosas más allá de lo evidente, ¿no? No sé si me entienden. Y en segundo lugar, que perturba, ¿no? Perturba la atención de sus compañeros y bueno. Entonces, no te olvides de participar siempre y luego de participar apagas tu micrófono, no lo dejes abierto, ¿no? Cuidado con eso, ¿ah? Bueno, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, profesor, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve, profe. Sí se ve, Sí se profe. ve. Correcto. Muy Sí, bien, profesor. correcto, muy bien. Voy a empezar con la disertación, bueno, el conversatorio de lo que vamos a trabajar hoy día, ¿no?
Mira, tengo estudiantes ahorita que me están pidiendo, están solicitando ingresar. Por eso es importante que entremos a tiempo, ¿no? A tiempo, no entremos tarde, ¿ya? Porque interrumpimos la clase, interrumpen la disertación y sobre todo generan incomodidad en los compañeros que probablemente ingresan temprano y están listos para el desarrollo. Entonces, seamos empáticos, apliquemos la famosa netiqueta, así se llama eso, ¿no? Netiqueta, ¿ya? Muy bien. Vamos a arrancar, queridos estudiantes, hay un temario. La anterior semana se hizo la presentación de la asignatura y ahí he compartido un poquito el temario. Nuevamente lo voy a compartir con ustedes para los que no han podido ver. Y bueno, el primer tema que vamos a tocar en estas 2 semanas, vale decir, claro, 2 semanas, va a ser la comprensión lectora, porque nuestro instituto nos pide que nuestros estudiantes y futuros cachimbos tengan a bien desarrollar adecuadamente esto que se llama comprensión lectora. Estoy seguro que tú has desarrollado eso bastante en tu formación básica, ¿no? Y bueno, eso nos va a ayudar mucho para poder desarrollar este maravilloso tema. Ahora, surge la pregunta acá, obviamente, comprensión lectora, muy bien, vamos a trabajar ese tema. Y la pregunta inmediata que nos surge vendría a ser, ¿y qué es lectura? Pues, ¿no? Porque la comprensión lectora básicamente es leer, ¿no? Sí, es leer. No hay otra cosa que no sea leer. ¿Y qué es lectura, no? Hay un montón de definiciones para lectura, bastantes, ¿no? Estoy seguro que ustedes entran al internet, googlean un poco y van a ver qué es lectura. Sin embargo, necesitamos tener un norte más o menos estable, una definición fundamentada, adecuada, que tenga respaldo para efectos de nuestro estudio académico. Y eso es precisamente lo que quiero mostrarles en esta corta definición, que es acerca de la definición de PISA, ¿no? ¿Y qué es PISA? PISA, pues, es una institución que tiene a bien evaluar a los estudiantes de todos los países miembros de esta organización. Voy a mostrarles después un video acerca de lo que es realmente PISA, ¿no? Así que no se preocupen si algunos no han entendido. Pero, ¿qué dice esta organización sobre comprensión lectora, no? En principio, comprensión lectora es, pues, definitivamente es reflexión, ¿no? O sea, leer un texto implica comprenderlo y reflexionar. Todos nos van a decir eso. Sin embargo, lo que añade PISA, queridos estudiantes, es que no solamente es comprender y reflexionar y responder una pregunta, un examen, sino lo que nos dice PISA es para que esto sea significativo, tenemos que involucrarnos con el texto, involucrarnos. ¿Y qué es involucrarnos? Es pues internalizar en el texto, participar activamente en el texto, como una suerte de, no sé, de identificación inclusive con los personajes. Solo así, según esta organización, vamos a tener una adecuada comprensión lectora, ¿no? Involucrarnos significa ser empáticos con el personaje, entender que la lectura puede ayudarnos a nosotros, a nuestra vida, solo así. Ahora, el involucrarse probablemente todos ustedes alguna vez lo han hecho, ¿no? Desde el libro que más les ha gustado y por qué les ha gustado. Pregunto a la clase, a ver, ahí hay un estudiante que quiere entrar. Ya, listo. A ver, pregunto a la clase, a ver, ¿cuál ha sido ese libro, a ver, que recuerdas? A ver, puedes decirme, ¿qué libro que has leído? No solamente literatura, ¿ah? Puede ser cualquier tipo de libro y que te trajo bastante identificación, te gustó, lo comprendiste. A ver, participaciones, por favor. ¿Cuál ha sido ese libro? Yo, profe, El Caballero de la Armadura Oxidada, no sé si se lo ha leído, es un bonito libro. Muy bien, muy bien. ¿Otro? Juventud en éxtasis. Correcto, Charlotte, muy bien. Puedes participar con micrófono o por el chat. Vamos, participaciones. Ingrid, Profe, vamos. de mí era Juegos del Hijo de Hambre. Spider ese tipo.
Muy bien, Julio César Ismael. Ingrid. Predicciones del Renacimiento andino. Muy bien, correcto. Sangre de campeón. Sangre de campeón, muy bien, Lisbeth. Metamorfosis, Roger, Joher, perdón. Alexis, sangre de campeón. Flor, El Caballero Carmelo. el Caballero Carmelo. Bradum, La muy Bárbara bien. Azul. La Bárbara Azul, muy bien, así se llama, muy bien. Muy Los bien. cuentos andinos. Cuentos Los ojos de andinos. mi princesa. Los ojos de mi princesa Luz Delia. Yolanda, un grito desesperado, muy bien. Rubí, Doña Bárbara, qué bueno, Rubí. Profesor, Ujú, adelante, Isabel. También el niño profesor, mi planta de naranja lima. Muy bien. Planta Naranja Lima, Relatos Andinos. Harry Potter, Carmen, muy bien, correcto. El viejo y el mar. Las sueño de semillas. Muy bien, El sueño del Pongo. 100 años de soledad, Britney, interesante. 2 metros de tu profesor. Ave sin nido. 2 metros de distancia, Ave sin nido, Delfín, Heidi, muy bien. Paco Yunque, muy bien. Perros hambrientos. Los perros hambrientos, El Principito, en fin, montón de libros que estoy seguro has leído y lo has hecho bien, ¿no? Ahora, ¿por qué recuerdas ese libro? Y estoy segurísimo que si les dijera a todos los que han escrito y los que han participado, hazme un resumen de ese libro o de qué trata, estoy segurísimo que tú lo dirías bien, ¿no? Es más, me harías un resumen maravilloso. ¿Por qué razón sucede eso? Porque te gustó, te has, te has identificado con ese libro, ¿no? Te has identificado. Eulogia, estás con el micro prendido, apaga tu micro. Eulogia, Wilka, Holgado. Eulogia, te estamos escuchando todos. Profesor, disculpe. Adelante, adelante, Huber. Mudo. Ah, yo he leído lo que es de Julio Verne, casi todo. Muy Un bien, viaje al centro, a la Tierra, muy bien. y los otros libros. Y pienso que es un libro ficticio, pero es Ujú. bueno, es buenazo. Sí, 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 muy bien, Huber. Profe, yo más bien en vez de escribir, lo que hago más es, en vez de leer, lo que hago más es escribir yo, profe. Muy bien, En muy bien, Squid, correcto. Entonces te decía, si tú haces un resumen, lo harías genial, lo harías bien, porque tú te has identificado con ese documento, con ese texto, y al hacer identificación te has involucrado con ese texto, te has identificado, has sido empático. Entonces, eso es precisamente, queridos estudiantes, lo que nos pide PISA. O sea, no solamente es reflexionar, comprender, aplicar técnicas, sino también es involucrarse en el texto. Al involucrarnos con el texto, vamos a poder tener una adecuada comprensión. Ustedes, como futuros profesionales, van a tener una biblioteca especializada, porque no creo que exista un profesional que no tenga un libro o un texto de su profesión. Entonces, para yo poder entender este texto de mi profesión, tengo que involucrarme. Es más, ustedes han elegido una futura profesión, ¿no? Ustedes lo han elegido no porque los han obligado, eso quiero creer, ¿no? Porque tú has querido. Entonces, obviamente que tú de alguna manera te vas a inclinar por leer textos de tu profesión. Entonces, ¿cómo comprendo eso que es de mi profesión? Pues involucrándome, ¿no? Entonces, eso nos dice PISA, ¿ya? O sea, no solo es comprender y responder un examen, no, 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 sino también hacer nuestro el texto. Hacer nuestro involucrándonos, interesándonos, llevando a la vida real eso que estoy leyendo, ¿no? A la vida práctica, ¿ya? Eso muy importante, por favor, ¿ya? Muy bien, ahora, tipos de lectura. Ya sabemos qué es lectura, es comprender, es reflexionar, es involucrarnos, ¿no? Con el texto escrito para poder identificarnos. Ahora, tipos de lectura. Tenemos ahí las que ustedes están viendo en la pantalla. Vamos a desarrollar todo este material que estoy mostrándote
Está en tu aula virtual, hay un PDF que puedes descargarte y verlo. Si no sabes dónde está, al final de la clase yo te voy a mostrar dónde está para que tú, mientras yo diserto la clase, tú vayas también haciendo el cotejo, ¿ya? Bueno, las clásicas, ¿no? Tenemos la lectura oral y la lectura silenciosa. A ver, si yo quiero desarrollar, por ejemplo, rapidez en mi lectura, rapidez, ¿qué debo utilizar? ¿La lectura oral o la lectura silenciosa? ¿Qué dice? La lectura silenciosa. Silenciosa. La lectura silenciosa. Silenciosa. Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes qué practican más? ¿Con cuál les va mejor? ¿La lectura silenciosa o la lectura oral? La lectura La lectura silenciosa. oral. La Muy bien. silenciosa. La lectura silenciosa. Silenciosa, La oral. lectura oral, profesor. Lectura oral, muy interesante. Lectura oral. Lectura oral, Maritza dice. Yo creo que ambos, profe. Julio nos dice que ambos. Maritza. ¿Qué dice Maritza? A ver. Profesor, yo diría ambos según el contexto donde que te encuentras, ¿no? Ajá. Muy bien. Algo interesante que aporta Noemí es, profesor, el contexto. Tomemos en cuenta el contexto, dice, ¿no? Claro, mire, lo que dice vuestra compañera es interesante. Definitivamente, tanto la lectura como bueno, el acto comunicativo es contextual. Eso lo sabemos, ¿no? Todo acto comunicativo es contextual. Es más, ese contexto influye poderosamente en nosotros, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos a Uber. Uber está levantando la mano. ¿Alguna participación? Sí, profesor, quería hacerle una pregunta. Adelante. Los audiolibros, Ujú. ¿a dónde entraría eso? ¿A qué se referiría? ¿A Mire, oral o textual? ya, bien, vamos a ir por partes, ¿ya? Audiolibros, muy bien. Ahora, me refería primero al hecho del acto comunicativo contextual, ¿no? Todo acto comunicativo definitivamente es contextual. Eso influye poderosamente en la forma como nosotros comprendemos y entendemos todo. Entonces, Noemí decía, por ejemplo, es contextual porque si estoy en una biblioteca, ¿no? Bueno, yo voy a leer, obviamente tengo que hacerlo en forma silenciosa, porque no quiero incomodar a los otros estudiantes, ¿no? Lo hago silenciosamente. Ahora, si yo quiero leer, abarcar gran cantidad de texto, porque créanme que al momento de ustedes leer, al momento de estudiar, ustedes no van a ser expuestos pues a una hojita, dos hojitas, carillas, ¿no? A más. Entonces tengo que abarcar mucho más, tengo que ser más capaz, tengo que optimizar el tiempo de estudio. Entonces, obviamente elegiré la lectura silenciosa, porque eso amplía, me permite abarcar gran cantidad de texto. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, desarrollar capacidad de expresión oral, la expresión oral, que es otra cosa, el hablar, porque una cosa es comprensión oral y otra cosa es comprensión lectora, ¿no? Entonces, en la comprensión oral, obviamente, me sirve mucho la lectura oral porque ahí voy a poder articular, voy a poder vocalizar, voy a poder desarrollar adecuadamente mi habla, ¿no? Entonces, esa es la lectura oral. Entonces, entendamos que ambas lecturas son interesantes, sin embargo, tienen diferencias y hay que ser muy contextual en ello. Si nosotros no podemos leer, si nos hemos acostumbrado, perdón, a leer en voz alta siempre, está bien, pero ahora tienes que desarrollar también la lectura silenciosa, porque eso te ayuda a la concentración, te ayuda a abarcar gran cantidad de libros, en fin, todo lo que está, ¿no? Ahora, hemos hablado de lectura, estamos hablando de lectura. Ahora, Uber nos dice de los audiolibros. Eso vendría ya al tema de la comprensión oral, ¿no? Hay una comprensión de textos, que es leer, y otra es la comprensión oral. Esa parte tal vez no la hemos desarrollado adecuadamente en la educación básica. Hemos desarrollado en educación básica
Redacción de textos, yo sé que ustedes han escrito. Hemos desarrollado comprensión de textos, leer y comprender, pero no hemos desarrollado comprensión oral, tal vez. ¿Y qué es comprensión oral? Es decir, lo que yo estoy hablando, ¿cuánto de lo que estoy hablando estás entendiendo? Eso es comprensión oral, ¿no? Cuando el emisor manda un mensaje, ¿comprendido? Muy bien, entonces tienes una adecuada comprensión oral. Entonces, los audiolibros están dentro de esa clasificación, ¿no? Entonces, hay que desarrollar eso. Entonces, no solamente es comprensión oral, ¿ah? Hay también, perdón, comprensión de textos escritos, sino también hay comprensión oral, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ahora, hay que ver, queridos estudiantes, dos tipos de textos, ¿no? Oral y silencioso, ¿ya? Hay que desarrollar bastante la silenciosa también, ¿ah? Porque eso nos va a ayudar a la rapidez, sobre todo. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. ¿Hasta ahí se está entendiendo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profesor, sí se Profe. entiende. Correcto, muy Sí, bien. profesor. Muy bien. Si Sí, hay preguntas, profesor. por favor, interrumpan, no hay problema para repetir, ¿ya? Muy bien. Yo sé que genera siempre curiosidad, siempre a mis estudiantes de la universidad les digo, queridos estudiantes, ¿no? El hecho de tener una duda no te hace culpable, ¿ah? No vayas a pensar, uy, tengo una duda, si pregunto me voy a la cárcel. No, no, no va a suceder. En el Código Penal, Procesal Penal, no está tipificado el hecho de tener dudas. No vayan a decir, ah, pero en el Código Procesal Penal dice, si el alumno tiene dudas, pena privativa de la libertad. No, 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 no dice. Es más, al contrario, dice, ¿no? Si el estudiante, no, no dice así, pero yo creo que si tengo dudas, pregunto, ¿no? Punto. O sea, eso no me hace, no me quita vida. Al contrario, me ayuda, ¿no? No te hace culpable el tener dudas, ¿no? Así que con toda confianza, ¿ah? Muy bien. Oral silenciosa, genial. Hay que desarrollar ambas, ¿ah? Definitivamente para un buen profesional tiene que desarrollar estas dos, ¿de acuerdo? La extensiva, ¿qué es extensiva? ¿Qué es ese tipo de lectura extensiva? Es cuando, por ejemplo, lo que te voy a decir, ¿no? Cuando tú terminas desarrollar tu clase, tú tienes que leer más, pues, ¿no? O sea, no te puedes quedar solamente con el material que el docente te dio. Tienes que buscar más información. Y yo te voy a ayudar en eso. En el Moodle, en el aula virtual, te he puesto videos, ¿no? Extra para que tú veas. Te he puesto material, fundamento teórico, ¿no? Para que tú leas, ¿no? Extensiva. Extiendas un poco tu aprendizaje. Eso es extensiva. Cuando tú aprendes un concepto nuevo, entonces no te quedes con eso, sino al contrario, busca, ¿no? A ver qué dice tal autor, qué dice tal autor, cosa que tú vas teniendo más capacidad vocabular y más entendimiento. Eso es extensivo, ¿ya? La intensiva, queridos estudiantes, es cuando tú lo haces ya pues con un fin definido, con un objetivo muy definido, ¿no? Por ejemplo, el objetivo puede ser, ¿no? Vamos a dar un examen, ¿no? Ok, entonces ahí tengo que leer intensivamente, ¿no? Con un propósito, ¿no? Un examen, una presentación, una... ¿Vas a hacer un organizador gráfico? Ok, entonces tengo que leer intensivamente. La extensiva, repito, es para hacer una suerte de extensión de lo que hemos aprendido, ¿no? Aprender un poco más. La intensiva ya es con un propósito definido, ¿ya? Está muy bien ahí. ¿Qué es lectura superficial, queridos estudiantes? Como su nombre lo indica, ¿no? Superficial es cuando, por ejemplo, yo voy a ir a un puesto de periódico, ¿sí? A un puesto de periódico de la esquina, un kiosco por ahí. Y ¿qué es lo primero que veo? A ver, en un puesto de periódico. ¿Qué es lo que veo? Los periódicos en sí, profesor. Claro, los periódicos. ¿Qué veo? Titulares, ¿no? Las Sí, imágenes. Imágenes, titulares. Muy bien, ¿no? toda la portada que hay en cada periódico. Correcto, las portadas. Eso es una lectura superficial, ¿no? Una lectura superficial es ver, así, superficialmente, ¿no? El titular, en fin, todo lo que tenga que ver de manera, lo que se ve a primera vista, ¿no? Los avisos, por ejemplo, ¿no? Eso es superficial, ¿no? Una lectura que todos lo hacemos, ¿no?
todos, ¿no? No hay ni una persona que me diga, profesor, no hago eso, ¿no? ¿Alguna vez te has acercado a un puesto de periódico y lo has hecho? Ahora, no solamente periódicos, ¿ah? Un aviso, como dice ahí, Yolanda, ¿no? Un aviso en la calle, en fin. Cuando tú te acercas, tú tienes la intención. Ahora, lo contrario ocurre con una espontáneo, ¿no? La lectura espontánea, ahí sí no hay planificación. En la superficial sí hay planificación, ¿no? O sea, te dan un libro o cualquier texto, y, a ver, superficial. Pero en la espontánea es cuando, por ejemplo, yo salgo en la calle, a la calle bueno, veo un anuncio ahí en el poste que dice se necesita. Yo no salgo de mi casa con la idea de que hoy voy a ir al poste y en el poste voy a ver este anuncio. No, no, o sea, es espontáneo. Yo camino y por ahí me topo con algo. Eso es espontáneo, accidental, ¿no? No hay intención, no hay nada de eso. Eso nos pasa siempre, ¿no? Cuando estamos viajando en el autobús, en fin, en todos los medios, y nos sucede eso, ¿no? Vemos eso, eso es lo espontáneo, ¿ya? ¿Ocurre? Pues claro que sí. Ahora, la lectura atenta y el vistazo es algo muy interesante y ahí quiero que me presten atención, por favor. A ver, todos hemos comprado alguna vez un libro, ¿no? Siempre, o una revista, o un periódico, no sé, textito por ahí, una infografía, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que has visto para comprarte un texto de esa naturaleza? A ver, participaciones. La portada. La portada. Leer el resumen, profe. Ah, ¿se Te ha lees leído el la resumen? descripción del libro, lo que viene en la parte de atrás, para ver si el libro es interesante o de tu agrado. Ajá, muy bien. El ¿Qué La más? biografía. La infografía, muy bien. La biografía. La biografía, Flor lee la biografía, muy bien. ¿Qué más? Yo, Yolanda profesor, lo tiene primero que veo es, El adelante. título también del libro. Claro que sí, Flor. Uber. lo primero que veo es las imágenes, cómo está en el forro y luego el título. Ajá, interesante, las imágenes. Hasta el tipo de letra, ¿no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Britney revisa los comentarios, recomendaciones. Claro, si es un libro en internet, ¿no? Podemos acceder ahora. Hay bastante en internet, si es recomendado, cuántas estrellas tiene, en fin, ¿no? Yolanda considera al autor, Josefina el tema principal, pero Josefina, el tema principal ya sería cuando leas, ¿no? Pero simplemente estamos viendo un texto así. Lo viste en la vitrina, en el estante, y ya, ahí. ¿Cómo compras? Muy bien. O cómo lo lees, ¿no? El resumen. Bueno, lo cierto es que lo primero que nosotros consideramos para comprar un libro, yo creo que la gran mayoría al inicio era así, ¿no? Es la portada, ¿no? Mientras más atractivo sea esto, genial, ¿no? ¿Sí o no? Mientras más color. Es más, no solamente la portada, sino hacemos una ojeada del texto, ¿no? A ver, ¿tiene imagen? ¿No tiene imagen? El tipo de letra es grande, chiquito. Hay dibujitos, no hay dibujitos. Todo ello cuenta, ¿no? Eh, entonces, eso se llama la lectura del tipo, vistazo. Ese es el vistazo. ¿Eso está mal? Pues no. Al contrario, está mucho mejor. El vistazo es así, un barrido del texto, total. En el vistazo no te concentras, pues, ¿no? Solamente aquello que llega a tu retina, que estimula tu retina, este, hace que el texto sea atractivo. ¿Y qué hace, en primera instancia, repito, que un texto sea atractivo de leer? Los colores, el tamaño de letra, ¿no? Los dibujos, en una primera instancia. Ya cuando tú, por ejemplo, ya domines más esto de la lectura, ya tú vas a, ¿qué cosa? ¿Hacer qué? Vas a leer los resúmenes, ¿no? Vas a leer el prólogo, ¿no? ¿De qué trata, no?
vas a leer el autor, quién es el autor, ¿no? Eso cuando tú has desarrollado ya la capacidad lectora. Yo sé que algunos que tienen en consideración el resumen, el prólogo, muy bien, significa que ya están en una etapa siguiente, ¿no? Del lector o lectora, porque ya no se dejan guiar por aquello que llama la atención en principio, ¿no? Son los colores y todo eso. Ya están un poquito más allá. Pero el vistazo es eso. El vistazo es, vamos, todos hacemos eso. El lector más cultileído, vamos a decir así, hasta el principiante, hace un vistazo. Agarra el libro y sonido, ¿no? Eso hace. ¿Entienden? Ese es el vistazo. ¿Qué dice Britney, no? Las imágenes o los adornos que presentan son factores que influyen en la compra y la... Claro, de hecho, Britney, eso es... Lo que dice Britney es una verdad absoluta. Lo primero que entra a los ojos, ¿no? Es atractivo, ¿verdad? Lo primero que entra a los ojos es atractivo. Entonces ya por ahí ya estás entendiendo cómo deben ser tus trabajos en todo caso, mira, ¿ah? Cómo deben ser tus actividades, ¿no? Eso es muy importante, considerar ese aspecto. Ahora, entonces, si volvemos a nuestro tema de lecturas, el vistazo es eso, y la lectura atenta ya es pues cuando yo empiezo a utilizar mi lectura. Leo, empiezo a leer, ¿no? Empiezo a revisar atentamente. Esa diferencia es muy interesante, queridos estudiantes. El vistazo es bueno, es bueno. Es más, ese dicho que dice, ¿no? A caballo regalado no se le miran los dientes, no funciona, ¿no? Al contrario, si te regalan algo, tú lo revisas por todo lado, ¿verdad? Y si está bien, si está mal, color, no color, todo. Entonces, vamos, el vistazo es bueno, y más en un libro, más en un texto, más en una revista, más en una presentación. Por eso que yo trato de utilizar una presentación ahí más o menos aceptable. Espero que te gusten las diapositivas o bueno, los materiales que te presento. Yo utilizo Canva, no utilizo PowerPoint porque considero que el Canva es mucho mejor, más presentable. Espero que te guste. Bueno, entonces, queridos estudiantes, tenemos lectura oral, lectura silenciosa, intensiva, extensiva, superficial, espontánea, atenta y vistazo. Cada una de ellas tiene su particularidad y como dijo ahí una compañera, es contextual. Definitivamente el texto, la lectura es contextual. Hay que tener en cuenta el contexto en el cual nosotros nos estamos ubicando. ¿Ya? Perfecto. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, estamos Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Profe, ¿sí profesor. se entiende? ¿Entiende? Muy bien, Sí, se entiende, profe. muy bien, muy bien. Si hay Sí, preguntas, profesor. muy bien, gracias. Seguimos, ¿ya? Bueno, momentos de la lectura, oiga, todo el mundo sabemos esto y si no lo sabemos, recuerda que esta clase no es una suerte de dictado de conceptos nuevos, no, 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 son feedback, ¿no? Retroalimentación de aquello que ya sabemos, ¿no? Hay tres momentos, un antes, durante y después. A ver, ¿qué se hace en el antes? A ver, vamos, ¿qué hacemos en el antes de leer? Participaciones. Bueno, en el antes podría ser cuando te imaginas qué es lo que va a haber o qué es lo que va a suceder en el libro. En el durante es cuando lo lees y el después sería cuando lo has entendido todo y empiezas a contar a tus amigos o familiares qué es lo que te ha encantado de ese libro, qué es lo que has entendido, qué es lo que te enseña. Muy bien, Flor, muy bien. Claro, eso es en el antes, durante y después, ¿no? Eric nos dice, ¿te imaginas de qué trata el texto? Sí, eso es precisamente lo que sucede en el antes, ¿no? En el antes, eh, lo que sucede es, haces predicciones, ¿no? Te imaginas, de acuerdo al título. Inclusive si hay una imagen, pues te preguntas, ¿no? ¿De qué tratará este texto? Como una suerte de predicción, ¿no? Abstracción de lo que va a pasar, ¿no? Britney nos dice hacer suposiciones sobre el tema o tesis que pueda tener el texto. Claro, ¿de qué tratará ese texto? Por eso que la imagen que te puse ahí es todo lo que pasa en la cabecita antes de leer, ¿no? ¿Es necesario hacer eso? Claro que sí, es necesario.
Al inicio tal vez, ¿no? Te demore un poco de tiempo, pero conforme vas mejorando en estas lecturas, eso lo haces así, en un dos por tres, ¿no? Ves el título y dices, ¿qué tratará? Ah, de esto. Muy bien. Listo. Al hacer eso, no es que es una suerte de alegoría, no vayas a decir, ah, será pues algo folclórico, ¿no? Algo alegórico, ¿no? No, no, no. Cuando haces eso, ¿qué sucede en la cabecita a nivel neuronal? Sucede pues mayor sinapsis. Una neurona con otra neurona a través de sus dendritas hacen más sinapsis, más conexión. Eso es físico, ¿ah? No vayas a creer que es una cuestión utópica. Ah, el profesor está siendo romántico en ese sentido. No, no, no. Es real. Entonces, cuando yo hago esto, forzo un poco a mi cerebro a imaginar, a prepararse, ¿no? Para poder leer. Es como cuando hacemos ejercicios, ¿no? Yo sé que de acá ustedes juegan fútbol, juegan vóley, natación, en fin. Antes de entrar a la cancha, antes de entrar a la piscina, antes de jugar vóley, en fin, ¿qué tienes que hacer? Calentar, ¿no? Tienes que calentar, si no, un calambre, un desgarro muscular, en fin, hay que calentar. Entonces, cuando tú haces el antes eso, tú calientas tu cerebro, ¿no? Tú ejercitas un poquito, ¿ya? Entonces, siempre hay que hacer eso, ¿ya? Luz Delia nos dice alguna referencia, claro que sí, ¿no? Hay que referenciar, perdón, sobre el tema, ¿no? Luz Delia nos da a entender que, y acá algo muy interesante, queridos estudiantes, ¿no? Que los famosos saberes previos, pues, ¿no? Claro, Luz Delia, claro, Luis, los saberes previos, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, no existe una persona en el mundo, a menos que sea un anacoreta completo o una anacoreta, eh, desconoce un tema. No, no, no. Siempre hay un saber previo, ya sea un saber previo directo o indirecto, relacionado o relacionado indirectamente sobre un tema. Entonces ahí te activas, ¿no? Tu saber previo. Listo. Eso es en el antes. ¿Qué hay en el durante? Como nos decía vuestra compañera Flor, en el durante, ¿qué sucede? Y ahí empezamos a leer, ¿no? ¿Qué más hacemos en el durante? A ver. Resaltamos las palabras que no entiendes o las palabras importantes. Muy bien, Charlotte. ¿Qué dice Ah, Uber? profe, Ah, perdón, eh, Juan. ¿Qué dice Juan? durante la lectura no solo también resaltas palabras, sino que también imaginas la trama. Si es principalmente una historia de ficción, lo Ujú. que uno hace es, al leer, se imagina todo lo que está pasando, como si estuviera viendo una película en su mente. O al menos yo hago eso. Muy bien, Juan. Muy bien, Juancito. Profesor, Uber primero. ah, te introduces adentro al texto. Y como dice mi compañero Juan, eh, ah, como te introduces, formas parte de ahí, al imaginarte. Muy bien, Uber, muy bien. A ver, Sí, profe, es Carmen. algo lo mismo que mi compañero. Puede estar sacando una hipótesis de lo que va a pasar ya y ya puedes predecir lo que va a pasar ya, ¿no? Claro que sí, muy bien. Carmen. Carmen También, Rosa. profe, O también Lisbeth. profe, sacas el mensaje. Muy bien, ¿no? Bueno, en el durante ya empezamos a leer, definitivamente, ¿no? En esta etapa del durante, si ven mi pantalla, el ejemplo que les puse, ahí está leyendo, ¿no? Ya empieza a leer. Y bueno, ¿cuántas veces hay que leer recomendablemente? A ver, Tres Ah, veces. tres así, veces, ¿no? dos veces a tres veces. Dos veces a tres veces, ¿no? Muy bien, Ujú. muy bien. Bueno, eso para empezar, ¿no? Carmen me dice 10 veces. Carmen Rosita, no. Hay que leer para empezar de 2 a 3 veces, para empezar, ¿no? Porque cuando tú seas experto, experta, poco a poco, ya esto no va a ser necesario, es más a la primera, ¿no? Para ello, obviamente, aplicamos técnicas, ¿no? Técnicas, que esta asignatura nos va a servir un poco eso, ¿no?
Y ahora, Britney nos dice también que en el momento de la lectura, pues habría que practicar pautas, como qué, el subrayado, muy bien, Britney, mientras vamos leyendo, vamos subrayando palabras que no estamos entendiendo. Ahora, el subrayado también no debe ser una suerte de agarrar un marcador y, bueno, hacer uso y abuso de todo, ¿no? No. Se supone que yo subrayo ideas, ¿no? Ideas. No voy a subrayar oraciones completas, ideas. Ojo con eso, ¿no? Y asimismo reflexionar, ¿no? Sobre lo que estoy subrayando. 2 a 3 veces se recomienda, ¿no? Y bueno, en la primera lectura, una lectura de barrido total, un vistazo así. La segunda lectura aplico a una lectura comprensiva. Y en la tercera aplico subrayado, ¿no? Ideas importantes. Y si ahí puedo aplicar el parafraseo, mucho mejor, ¿no? Conclusiones. Claro que sí. Luz Delia, adelante. Luz Delia, te escuchamos. Aplico parafraseo, en fin. Eso se hace en el durante, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Estamos recordando. ¿Y qué hago en el después? Ahí nos decía vuestra compañera Flor, en el después ya lo que hago es comprobar cuánto he entendido, cuánto he aprendido de lo que he leído, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, saco conclusiones, como dice Luis Miqueas, de las ideas más importantes, ¿no? Y al hacer eso, precisamente lo que tengo que hacer es a veces, ¿qué hago, no? Ahí te he puesto un ejemplo, resúmenes, hago mapas mentales, parafraseo. Ahora, muchos solamente llegamos hasta el durante y ya no hacemos el después, ¿no? ¿Por qué razón no hacemos el después? Porque probablemente nos da flojera. ¿Mm? Una alternativa, como nos dice Anabel, es el hecho de, y otra compañera también, no recuerdo el nombre, creo que dijo Flor, es contar, ¿no? Lo que hemos leído, lo que hemos entendido. ¿A quién? A otra persona, ¿no? Y si no tenemos la oportunidad de compartir con otra persona esto, lo que yo tengo que hacer es para mí, ¿no? Luego de leer, reflexiono, ¿no? A ver, para mí, ¿no? Hago una especie de monólogo, ¿no? Qué entendí, qué comprendí. Y al hacer eso ya has hecho el después. O sea, no necesitas necesariamente escribir todo esto, ¿no? Un mapa mental. Uno dice, ay, ya no me da flojera, ya no quiero hacer un mapa mental, resumen. Otra forma de aplicar el después es, por ejemplo, en un examen, ¿no? En un examen, ¿no? Por ejemplo, mire, esto que estamos haciendo ahora, la disertación del tema también tiene esas 3 etapas, ¿no? Antes, durante y después. El antes debió ser, en tu caso, leer el tema antes, ¿no? Revisar las diapositivas, revisar el texto, eso sería el antes, ¿no? El durante, ahora, estamos haciendo el debate del tema. Y el después, ¿qué va a ser? Algunas actividades que te voy a proponer. ¿Entiendes? Todo tiene esos 3 momentos, antes, durante y después. Carmen nos dice, en el después, profesor, hay que hacer una evaluación, claro, plantearnos preguntas, redactar resúmenes, hacer organizados gráficos, depende de lo que nos pidan, ¿no? Si el docente te dice, oye, vas a leer este texto y vas a hacer tu organizado gráfico, ok, ya tengo el después. Si te dice, oye, vas a leer este texto y vas a hacer una exposición, ok, la exposición es el después. Walter nos dice hacer un autoexamen, claro que sí, una especie de metacognición. Luz Delia nos dice dar a conocer al público. Claro, si mi intención ha sido leer para poder exponer, muy bien, hago eso, ¿no? Un resumen también nos dice Roger, una autoevaluación. Ujú. Carmen nos dice, la pantalla no se ve. ¿Ve mi pantalla? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, profesor. Y se puede ver Sí, la sí, pantalla. profe. Carmencita, tú tienes problemas. Tal vez Hay tu internet que, está bajo o lento. sí, tal vez Carmencita puedes hacer un F5 para actualizar. Muy bien, muy bien. Me preocupa Carmen. ¿Ah? Hay que hacer una actualización, Carmen, tal vez, o después, tal vez volver a salir y luego volver a entrar, puede ser una alternativa también. Sucede, ¿ah? Sucede. Muy bien, entonces, queridos estudiantes, eso ustedes saben, antes, durante y después tenemos que hacerlo. No puede divorciarse esto, ¿ah? O sea, si tú me dices, profesor, yo hago el antes, durante, pero el después ya no, hay un vacío ahí en formación. Tienes que hacer siempre el después.
Esos tres elementos tienen que estar unidos, no hay un divorcio ahí. Te di alternativas, el después no solamente es tener un material escrito, acá está el después. No, 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 no. Puedes hacerlo como te dije y como tus compañeros acaban de decir, contarle a alguien, oye, ¿sabes qué? He leído esto, ¿qué te parece? Ya está el después ahí. Si no hay nadie al lado tuyo, tú solito en tu cabeza, ¿no? Oye, ¿de qué trataba de esto, de esto? Ya está. Entonces, no debe haber divorcio en ese sentido, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes. Ahora sí, dicho esto, un poquito de lo que hemos trabajado, tipología y todo lo demás, vamos a tocar el tema de tipología textual, ¿no? Para ello he hecho una presentación en Prezi, espero que te guste, con mucho cariño, sobre qué es tipología, ¿no? Y bueno, un poquito a manera de dinámica, vamos a tocar este temita que es tipología textual. ¿Alguien sabe cuáles son los tipos de texto que tenemos? ¿Alguien? ¿Alguna idea? A ver, ¿alguna idea, a ver, de tipos de texto? Tal vez por ahí escuchaste, profesor. Creo que sí, esto. Tipología textual, a ver. Profesor, ¿no podría ser en tipo de texto, texto argumentativo, expositivos, narrativos, etcétera? Muy bien. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Eso es saberes previos, efectivamente, ¿no? Para yo comprender un texto, tengo que saber qué tipo de texto voy a leer, pues, ¿no? O sea, si es un narrativo, si es un expositivo, si es un argumentativo, en fin, eso es lo que vamos a tocar ahora, ¿ya? Para ello voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver adecuadamente, ¿ya? Un momento. Vamos a trabajar en el Prezi. Bueno, tipología textual es algo que necesitamos entender claramente. Aquí está, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí, profesor. Correcto, muy bien. Sí, profesor. Entonces, correcto. Entonces, ¿qué hace un estudiante, ¿no? ¿Qué hace una persona que quiere desarrollar adecuadamente su comprensión? Tiene que saber al principio qué tipo de texto es, ¿no? Y hay una diferencia muy, muy, muy marcada entre un texto narrativo y un texto expositivo, y mucho más si es un argumentativo. Para ello, vamos a ver la siguiente presentación, ¿ya? Así que un momento, por favor. Bueno, esto es lo que les hablaba de PISA hace un momento. ¿Qué es PISA, no? Es un organismo internacional que son países miembros de la OCDE, que la invitación es para todos los países, para que ellos de alguna manera, cada cierto tiempo, evalúen su aprendizaje. Pero no quiero hablarles yo, sino quiero mostrarles un video y me dicen, por favor, si logran escuchar el video. ¿Qué son las pruebas PISA? ¿Se escucha el video? PISA es un Sí, esquema de profesor. evaluación Correcto. creado por la OCDE, Muy bien. Organización para la Muy Cooperación bien. y el Escuchamos otra vez, ¿ya? Y luego preparamos preguntas, ¿ah? Atención. Desarrollo. ¿Qué son las pruebas PISA? PISA es un esquema de evaluación creado por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pretende crear una medida estandarizada para comparar los sistemas educativos de un país a otro. Las pruebas se realizaron por primera vez entre 1997 y 1999 y desde ese momento se determinó que su ejecución sería cíclica, cada 3 años. Los estudiantes son seleccionados a partir de una muestra aleatoria. Son elegidos en función de su edad, 15 años, y no del grado escolar en el que se encuentran, séptimo a 11. Este sistema de evaluación se concentra en examinar las competencias, es decir,
Se busca medir a los jóvenes en cuanto a sus habilidades para analizar situaciones, resolver y solucionar problemas en escenarios a los que se podrían enfrentar en su vida adulta. Más allá de saber de memoria un texto literario o un tipo de ecuación específica para solucionar un problema matemático, las pruebas PISA buscan que los estudiantes tengan presente la lógica para encontrar la respuesta correcta. Este diseño de preguntas se enfoca en 3 competencias: competencia lectora, competencia matemática y competencia en el área de ciencias. La competencia lectora se enfoca en saber qué uso pueden darle los estudiantes a distintos tipos de texto para desarrollar su conocimiento, encontrar alguna información específica útil para su vida y participar en sociedad. La competencia matemática busca saber si una persona es capaz de comprender y clarificar el papel de las matemáticas en el mundo. Por último, la competencia científica incluye los conocimientos científicos y el uso que de esos conocimientos haga un individuo para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar los fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias. Esta es una breve explicación de lo que son las pruebas PISA y su funcionamiento. Muy bien, queridos estudiantes. A ver, el propósito de este video es más informativo. No se preocupen si no han entendido, pero yo creo que sí lo básico, ¿no? A ver, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es PISA? ¿O qué hace PISA? PISA hace que mide a los alumnos depende a su aprendizaje que tienen. Ujú, muy bien, muy Es bien. como una competencia de los países para ver a los mejores alumnos o competencia que tienen y de ahí sacan como una lista y los ponen algo así. Muy bien, qué bueno, sí, Profe, lo que yo he efectivamente. entendido es que PISA es una evaluación que se produce en alumnos de todos los países para ver en qué nivel se encuentran y regularlos técnicamente. Correcto, interesante, Juan. A ver, Profesor. adelante, Uber. PISA es, bueno, a lo que he entendido es una evaluación que ellos demuestran después para un futuro, cuando ya sean adultos, poder resolver los problemas. Y son seleccionados, digamos, ahí dice 15 años, ¿no? No importa el grado que estén. Eso. Correcto, muy bien. ¿Por ahí, alguien más? Ahí nos dice, Programa de estudiantes internacional para... ajá, muy bien, Walter, es un programa. Muy Es bien. una organización donde hacen evalúan a diferentes países para ver la comparación, qué tal es la educación según desde los 15 años para saber hasta qué capacidad tienen y hacen una evaluación para diferenciar la educación de cada país. Muy bien, Flor, interesante. A ver, ahí tenemos Evaluación. también Olinda, ¿qué dice? Una evaluación, sí, correcto. Muy bien, Raúl, ¿qué dice? Levanta la mano, Raúl. Sí, profe, PISA es el que evalúa a todos los estudiantes según de su capacidad. Correcto, muy bien, ¿no? Ahí que dice en el chat, dice Yolanda, nos dice, hace evaluaciones en alumnos para habilidades y conocimientos en tres áreas, ¿no? La lectora, matemática y ciencia. María Yadira nos dice, claro, la lleva a cabo OCDE, ¿no? OCDE, OCDE a nivel mundial, ¿no? Y OCDE es un país, es una organización que ayuda mucho es un país, son grupos de países que tienen acuerdos económicos muy grandes, ¿no? Entonces, por ahí también es parte de esa evaluación. ¿Qué nos dice Britney? Es un programa de selección que selecciona a los estudiantes, ¿no? Y evalúa capacidades, en fin. Bueno, sí, eso es un poquito lo que vendría a ser PISA y lo que PISA hace es evaluar y medir cada cierto tiempo cómo están sus estudiantes de ese país, ¿no? Cómo están los estudiantes de un país determinado.
los miembros de esta organización son invitados de manera voluntaria, o sea, nadie les obliga, ¿no? Por ejemplo, en caso de Sudamérica, Bolivia no participa en estas evaluaciones porque simplemente no quieren. Ecuador tampoco participa, ¿no? Los otros países sí, ¿no? Caso de Chile, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, eso sí participan, ¿no? Y lo vienen participando desde más antes inclusive, ¿no? Perú, por ejemplo, ingresó a esta etapa desde el año 2000. Y esta evaluación, ¿desde qué año fue? A ver, ¿desde qué año se viene evaluando? Desde 1970. Imagínate, ¿no? Desde el 1970. claro, 1997. 97 inclusive se ha estandarizado, ¿no? 1970. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿quiénes participaban en eso? Pues probablemente países de orden europeo, ¿no? Entre ellos, ¿no? Pero nosotros como país, Flor Raime, Flor, apaga tu micrófono, por favor. Flor Raime Cusihuamán, gracias. Siempre tengamos control de los micrófonos, ¿ya? Siempre tengamos control. Silvana, ¿tiene algo que decirnos, por favor? Ha levantado la mano. Profesor, haciendo averiguaciones así, PISA no evalúa al alumno, sino evalúa el sistema en el que está trabajando el alumno. Correcto, ¿no? Eso es muy interesante. Silvana nos dice, claro, ¿qué hay detrás de esa evaluación? Obviamente no es al alumno, sino es al sistema, ¿no? Y si está bien y si está mal ese sistema. Y ustedes saben que una evaluación no es mala, ¿no? O es mala. No, al contrario. Una evaluación es buena. Debemos cambiar nuestra visión de las evaluaciones. Entonces, al inicio, por ejemplo, cuando nuestro país entró a este sistema de evaluaciones, obviamente los lugares que ocupamos no fueron expectantes, ¿no? Fueron lugares muy, muy bajos, ¿no? Y bueno, la gente se molestó, por eso es que se interrumpió. Ya no dijimos, el país dijo, bueno, ya me evalué y no me gustó los resultados, me retiro, dijo, ¿no? Ya no quiero, ya no juego, dijo, ¿no? Mal, mal, ¿no? Y luego ya en el año 2006, 2008, si mal no recuerdo, porque son cada 3 años, ¿no? Nuevamente el Perú entró, dijo, bueno, vamos, esta vez sí, quiero entrar. Y bueno, desde esa época hasta ahora, que fue el examen el 2018, el último, ahora este año va a haber otro examen, PISA, ha habido progreso como país, como sistema, ¿no? Porque la evaluación es buena, ¿no? Y nos comparamos, ¿no? Como dice Alex, ¿no? Comparamos, ¿no? Nuestra capacidad con otros países, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Luis Miqueas, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, entonces dice ahí Yolanda también, dice, las evaluaciones traen mejoras. De hecho que sí, ¿no? Y eso hace que reajustemos, ¿no? El Ministerio de Educación reajusta algunas cosas que están mal. Si bien es cierto, todavía no ocupamos lugares expectantes, como ya quisiéramos todos, pero vamos poco a poco mejorando, ¿no? Eso es lo que hace PISA y eso es lo que hace precisamente. Tomo en consideración esto porque es parte, me interesa desarrollar esto para entender lo que estamos haciendo ahora, que es comprensión, ¿no? Entonces, en base a ello, PISA nos muestra que hay tipos de evaluación, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de evaluación? Tenemos pues 5, ¿no? 5 tipos de textos, ¿no? Según PISA, ¿ya? Se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Está bien. Correcto. Sí, profesor. Correcto. Entonces, Sí, profesor. entonces Sí, profesor. Profesor, muy bien, gracias. Ustedes saben que para poder desarrollar conceptos más en educación, como estamos haciendo ahora, necesito respaldo, ¿no? Cuando yo me refiero a un concepto, tengo que respaldar un concepto. Entonces, si vamos a hablar de tipología, qué mejor
ir a las fuentes de PISA para poder dar respaldo al concepto que voy a considerar. Entonces, PISA nos dice que hay 5 tipos de textos, ¿no? Ujú. ¿Qué dice Cuscaya? Dice... no, no entiendo, Cuscaya, la pregunta tuya. Bueno, 5 tipos de textos que vamos a desarrollar, ¿ya? ¿Cuáles son esos 5 tipos de textos? Bueno, ahí tenemos un poquito de definición, ¿no? También de los textos, un poquito más. Bueno, un texto definitivamente es la composición ordenada de signos escritos, ¿no? Poco a poco voy ordenando un texto en base a conectores, en base a oraciones, a ideas, y voy entrelazando, voy entretejiendo textos, ¿no? Eh, si hago todo esto correctamente, entonces obviamente voy a clasificar mis textos y ahí tenemos, por ejemplo, tipos de textos, ¿no? Textos, descriptivos. Vamos a tocar más de ello, no se preocupen. Estos materiales que estás viendo, que te estoy presentando, están en tu aula virtual. Tú te las puedes bajar. De eso, por favor, no tengas ningún problema. Necesito que tú estés concentrado, concentrada en la disertación, porque estos materiales los vas a tener tú. Si hay algo que anotar, pues anótalo. Pero si estás copiando todo así, cual flash, con tu letra así de secretario, de doctor, no vas a poder entender. Así que este material lo vas a tener tú, no te preocupes. Al final de la clase te voy a mostrar dónde está y cómo te lo puedes bajar, ¿ya? Descriptivos, obviamente en los descriptivos lo que se hace es describir, ¿no? Características, ¿no? Físicas, psicológicas de todo, ¿no? Puedo describir objetos animados, inanimados, puedo hacer una descripción psicológica, ¿sí? Emocional, puedo hacer una descripción física, todo. Textos narrativos, ¿no? Nos dice que ellos hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? En un texto narrativo, ¿no? Si es pasado, si es presente, si es futuro. Hay narradores, hay personajes, en fin, un montón de cosas. Los expositivos, bueno, el texto expositivo es tal vez el texto que más vas a utilizar en tu formación académica, es decir, cuando tú ya estés en clases, ¿no? Cuando los docentes entren a tu aula, cuando estés en el instituto, te van a pedir trabajos, ¿no? Haga este resumen, haga esta exposición, en fin. Ahí tienes que aplicar bastante los textos expositivos porque los textos expositivos te dan a conocer conceptos, ¿no? Tal cual. Vamos a desarrollar más de eso, no te preocupes. Y tenemos dos últimos textos que son los argumentativos y los instructivos. Los argumentativos, en mi opinión, queridos estudiantes, cuando un estudiante logra entender, escúchame bien, ¿ah? Cuando logra entender, cuando logra comprender, perdón, cuando logra entender y cuando logra escribir un texto expositivo, un argumentativo, yo puedo dar fe de que ese estudiante o esa estudiante ha desarrollado adecuadamente su capacidad de comprensión lectora. Porque la argumentación nos va a llevar a entretejer nuestros fundamentos, nuestros conceptos adecuadamente. Porque un argumento busca eso, ¿no? Convencer, busca marcar la diferencia a través de argumentos. Entonces, si tú logras comprender y escribir sobre todo un texto argumentativo, déjame decirte que has dado un paso muy grande en lo que se llama comprensión. Y los textos instructivos, ¿no? Todos tenemos un celular y al comprar un celular nos ha venido una hojita con su manual y para poder aprender, apagar, en fin. Debemos leer ese manualcito, porque si no leemos, pues por eso nuestro celular se malogra, ¿no? Nuestra tablet se malogra, nuestra laptop se malogra, porque no estamos leyendo adecuadamente qué debo hacer y qué no debo hacer. Eso es un texto instructivo. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, cuántos tipos de textos nos dice que hay según PISA?
Cinco, profesor. Cinco, muy Cinco bien. textos, profesor. Cinco. Cinco, ¿ah? Cinco, profe. Cinco. Son Rubí, 5, son profe. cinco, ¿ah? Cinco, Muy Cinco, bien. profesor. Correcto, correcto. Fácil, ¿no? No creo que ustedes, porque ustedes conocen, no creo que ustedes confundan un texto narrativo con un texto instructivo. O sí, no creo, ¿no? Imposible. ¿Por qué desarrollamos esto? Porque en el examen que voy a mandar en la batería de preguntas, no sé, yo voy a mandar unas 50, 60 preguntas, y en base a ello se escoge, ¿no? ¿Qué preguntas entran? Y vas a leer un texto y obviamente la pregunta va a ser, ¿y qué tipo de texto es? Fácil, ¿no? O sea, si es argumentativo ya. Pero obviamente vamos a practicar eso. Para eso es que estamos desarrollando esto, ¿ya? Diferenciar entre un texto narrativo, expositivo, en fin. Algunos ejemplos, ¿no? Para que quede clarito esta idea de los textos. Mira, un texto narrativo, ¿no? ¿Qué hace, no? Cuenta hechos. En un texto narrativo hay personajes, hay un espacio, hay un tiempo, hay un narrador. Tipos de narradores tenemos, ¿no? Testigo, protagonista, omnisciente. Hay un tiempo, bueno, lineal, ¿no? Ordenado. Hay un tiempo, inclusive a veces en algunos textos se altera el tiempo. Hay un espacio real, ficticio. Hay personajes principales, personajes secundarios, personajes incidentales que aparecen accidentalmente en la obra, ¿no? Hay un inicio, hay un nuevo desenlace, hay una estructura que vamos a aprender en la siguiente clase. Bueno, ejemplos de textos, novelas, cuentos, fábulas, en fin, ¿no? Ahí en la imagen, a ver, muy chiquito está, ¿no? Vamos a maximizar la imagen. Ahí está, por ejemplo, un texto narrativo. Había una vez una mota de polvo tan sola, que se aburría en la casa de una señora rica. Y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de sus compañeros. Es un texto narrativo, ¿no? Hay un personaje, dos personajes, hay un inicio, hay un nudo y un final. Eso es un texto narrativo, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, vamos aprendiendo un poco más sobre esto, ¿no? Texto narrativo, ¿ah? No se olviden, por favor. Ahora, textos descriptivos. A ver, ¿qué es un texto descriptivo? Como les decía, ahí tenemos que ver las características, ¿no? ¿Cómo son esos objetos? ¿Cómo son esos animales? ¿Cómo son esas personas? Em, Puedo describir físicamente a una persona lo que se ve, ¿no? Todo el aspecto físico, ¿no? Y también puedo hacer una descripción psicológica, ¿no? Todo lo que está en el interior, tus emociones, ¿no? Hay libros, bastantes, que utilizan. Em, por ejemplo, cuando tu docente o alguien te dice, por favor, mm, escribe o escribe algo, ¿no? Escribe, no sé, una narración. Entonces tú escribes algo simple y en 5 líneas ya se acabó todo tu texto, ¿no? Toda tu idea, ¿no? Todo lo que tenías que escribir en 5 líneas se acabó. ¿Cómo hago que un texto crezca? Pues utilizando la descripción, ¿no? Créame que aprender a describir algo no es solamente es decir, ah, un árbol, ¿no? Tiene hojas, tallos y ramas, perdón, y tronco, ¿no? No, no, no. Para un buen descriptor, el hecho de describir un árbol fácilmente puede ser inclusive todo un texto, ¿no? De 10, 20, 30 hojas inclusive. Porque el que describe no solamente lo hace de manera automática, ¿no? Como robot, sino que al contrario, ve donde nadie ve. Entonces eso es descripción, ¿no? Hay muchos adjetivos en una descripción, ¿no? Bastantes, ¿no? Vamos a ver una descripción acá, ¿ya? Un ejemplo. Me pareció bonito este ejemplo, lo puse, lo tomé por ahí, y ahí está, mira. Descripción de un perrito. A ver qué dice. Es un perro grande, de color negro, azabache. Su pelaje es abundante. Tiene las patas largas y robustas.
Sus orejas son muy largas y su hocico es afilado, perdón. En la frente tiene una mancha blanca, efectivamente, ¿ah? ¿Ah? Eh, en su collar hay una placa en el que podrás leer su nombre, Bobby. Eso es descripción, ¿ya? Entonces, cuando tengamos ese tipo de textos, cuando yo te muestre los ejercicios y tú veas esto, te voy a preguntar, ¿y qué tipo de texto es? Tipo de texto, ¿ah? No te olvides de decir, eso, profesor, es descriptivo, pues. Repito, no solamente hay descripción física, sino también psicológica. Hay una mezcla entre los dos también, ¿no? Tenemos una descripción de psicológica y también física, ¿ya? Muy bien, ¿se está entendiendo hasta ahí, queridos estudiantes? ¿Se comprende? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Este material los vas a Sí, tener profe. también, no te preocupes, esto lo vas a tener para tu archivo, para que tú lo guardes y cuando tú quieras lo revises. Inclusive la clase misma está siendo grabada para cuando tú necesites verlo otra vez, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Más tipos de textos. Nos falta ejemplo de un texto expositivo. Mira, te decía hace un momento que tal vez el tipo de texto que vas a utilizar más en tu formación profesional en el instituto van a ser este tipo de textos, ¿no? Porque este texto se desarrolla cuando yo quiero hablar de cualquier tema, ¿no? Em, por ejemplo, mi profesora me dice, vas a hacer una exposición sobre, no sé, sobre el COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de texto voy a hacer? Dirás tú, ¿no? Voy a hacer un narrativo, voy a hacer un descriptivo, ¿ah? Voy a hacer un argumentativo. Habría que preguntar, ¿y qué quiere que haga docente específicamente? Quiero que expongas. Ok, entonces, de hecho que el texto que voy a utilizar es un texto expositivo. Ahora, si el docente te dice, no, es que lo que quiero que tú hables del COVID-19 y me des tu punto de vista, que preguntes a tus profesores, a tus compañeros, ¿qué opinan de ese COVID-19? ¿Qué tipo de texto sería eso? A ver. ¿Mm? Informativo. No. A ver. Expositivo. No. Cuando yo voy a pedir, Narrativo. no. Profesor, ¿puede repetir un favor? Repito la pregunta, ¿ya? Cuando te dicen que escribas un texto, ¿no? Primero tienes que Ya me picaron. definir qué tipo de texto voy a escribir. ¿Entienden? Como estamos viendo que hay 5 tipos de texto, entonces tengo que definir qué tipo de texto. Entonces, mi docente, mi profesor, profesora me da una tarea. Vas a escribir sobre el COVID-19, ¿no? Entonces, al docente habría que preguntarle, ¿no? Profesor, ¿y qué voy a hacer con ese texto, no? Entonces el docente te dice, oye, solamente quiero que investigues sobre el COVID-19, qué es, cómo se da, cuánto se da, cómo llegó. Entonces, eso es un texto expositivo, ¿ya? Pero si te dice el docente, ok, quiero que escribas sobre el COVID-19 y que tú pongas ahí tu punto de vista sobre el COVID-19. ¿Qué opinas tú sobre el COVID-19? Y también quiero que preguntes a tus profesores, a tus compañeros y también escribas su opinión sobre el COVID-19. ¿Qué tipo de texto es? Ya no es expositivo, ¿no? ¿Qué tipo de texto será? Un artículo de Texto opinión. argumentativo, profesor. Argumentativo, Un profe. texto argumentativo. Argumentativo. Correcto, muy bien. ¿Te das cuenta? La diferencia tan sutil en que hay entre un texto expositivo y un texto argumentativo, ¿no? Un texto expositivo solamente va a explicar sobre un hecho real, ¿no? Tal cual aparece, tal cual ocurre. Eso podemos verlo, por ejemplo, en las noticias, ¿no? En los artículos periodísticos, en las enciclopedias, ¿no? En los libros de ciencias, ¿no? Un libro de comunicación, por ejemplo, ¿no? Tal cual.
Pero cuando yo voy a opinar, ya voy a dar mi punto de vista, el punto de vista de alguien, y luego voy a cotejar y finalmente doy una conclusión. Eso ya es ya un texto argumentativo, porque yo voy a sustentar. ¿Entienden? ¿Ya? Ejemplo de un texto expositivo, por ejemplo, ahí tenemos un científico, ¿no? Uno de estos espectáculos más populares en las ciudades romanas eran las luchas de gladiadores, ¿no? Los gladiadores eran esclavos que con frecuencia enemigos capturados en el campo de batalla. Siempre combatían a muerte, pero aquellos que caían vencidos después de luchar con valor podían salvar su vida si el público lo solicitaba. Eso es un texto expositivo porque está contando algo real, un hecho real. No aumenta ni quita nada, ¿no? Eso es un texto expositivo, ¿ya? Ahora, en contraparte a ello tienen los textos argumentativos. Ahí sí, lo que tengo que hacer es defender mis ideas, mis opiniones, ¿no? Ahí sí tengo que decir lo que pienso y sobre todo argumentar por qué lo pienso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se viene la campaña política, ¿no? Los políticos dicen, vota por mí. Ya, pero ¿por qué? Ah, tienen que argumentarte, ¿no? Por esta razón, por esta razón, por esta razón. Y luego de argumentarte, si te convence, votas. Si no te convence, no votas. Pero esa argumentación no debe ser, pues, porque, a ver, oye, vota por mí porque si votas por mí, te voy a dar trabajo. Eso no es argumentación, ¿no? La argumentación tiene que ser mucho más sustentada, más fuerte, ¿no? Tal vez para algunos sea argumento suficiente, ¿no? Te doy trabajo y se acabó, pero no. Para el ciudadano promedio no debe ser así, tiene que ser mucho más, ¿no? Mucho más, ¿ya? ¿Dónde encuentro eso? En artículos de opiniones, prensa crítica. Un ejemplito de ello, mira acá. Crítica de cine, por ejemplo. Es cierto que se trata de su primera película, pero eso no justifica que algunas escenas carezcan de originalidad y que la primera hora sea aburrida para los espectadores. Apenas la interpretación de los actores deja mucho que desear. Eso sí, la música no está mal. Texto argumentativo. Estoy en contra, pero ¿por qué? Ah, sustenta, pues, ¿por qué estás en contra? ¿Ya? Qué interesante. Muy bien. Y finalmente tenemos los textos instructivos, queridos estudiantes, ¿no? Los textos instructivos, ¿no? A ver, ¿qué son los textos instructivos? Aquí lo que buscamos es que buscamos seguir pasos, ¿no? Etapas para poder realizar algo, ¿no? Etapas para poder armar, desarmar una carpa, un celular, cómo se prende, cómo se apaga. Las recetas de cocina están aquí, los manuales, las instrucciones. Aquí abunda mucho, queridos estudiantes, los adverbios, los conectores, y son oraciones cortas. Ya no es como un texto narrativo, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo retro, para grabar un casete, ¿no? De repente ustedes ya no han visto que es un casete, yo todavía lo vi, ¿no? Ahí te debe haber algunos estudiantes que también todavía han visto seguro un cassette. Bueno, el cassette, pues, ¿qué se hace, no? Primero se conecta la grabadora a una red eléctrica, ya. Después se abre la tapa, se introduce la cinta. Luego se pulsan los teclados de grabación, en fin. Eso es un texto instructivo, donde buscamos desarrollo de actividades por etapas, por pasos, ¿no? Eso es un texto instructivo, queridos estudiantes, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se comprende? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe, sí Muy se claro. entiende. Sí, Muy profe. bien, queridos. Muy bien, queridos estudiantes. Muy bien. Sí, Bueno, ya, profesor. ya para finalizar nuestra sesión, porque Sí, profe. terminamos, Sí, profesor. porque ya vamos a terminar. Muy bien. Les invito a nuestra siguiente clase. Nuestra siguiente clase es el día viernes. Ahí vamos a terminar este tema que hemos empezado ahora. ¿Dónde están los materiales? Si me permiten, a ver, nuevamente voy a presentar rapidito. Regálenme un minutito nada más para presentar dónde está este material que estamos trabajando. Aquí. ¿Ven mi aula virtual? ¿Se ve?
Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí está, mira. Listo, profesor. ¿No se ve? Ahí está, mira, razonamiento verbal. En tu aula virtual, aquí está. Mira, semana 11 de enero al 15 de enero, aquí está la presentación de esta clase, la que hice ahora. Aquí está el video, un video motivador, revísalo por favor. Aquí está el fundamento teórico de lo que estamos desarrollando ahora y aquí está lo que estamos hablando en este momento. ¿Ya? Entonces, queridos estudiantes, nada más desearles una bonita tarde y sigamos aprendiendo las lecciones que nos vienen a continuación. Voy a detener la grabación para admitir a otros estudiantes que tienen que entrar. Nos vemos el día grupo número 3, ustedes grupo número 3, nos vemos el día viernes, ¿ya? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el viernes. Hasta la próxima, profesor. Profesor, cuídense. Cuídense, nos vemos. Chao, profe.